eu queria fazer uma palestra diferente, mais precisava meu computador, mas eu tenho uma boa notícia. Cidade Inovadora ganhou um edital para fazer nossa própria aplicação de planejamento de ecosistemas de innovação e aceleração de território. E eu sempre tive o sonho de ser um DJ de palestras, não de música, sino de palestras, porque eu não gosto quando passo a PDF, porque muitos dos materiais que eu tenho são interativos, que vocês podem responder e eu posso olhar em tempo real as respostas a lo que... Mas a la próxima vamos a fazer desse jeito. Então, vocês me invitaram a falar sobre empresa e governança e como a inovação trabalha para a aceleração de um território, certo? Especialmente se as empresas e existe uma governança que trabalha junta para esse processo. Eu, além de os títulos profissionais, sempre gosto de reconhecer meu trabalho como urbanauta, que urbanauta é a pessoa que aprende percorrendo as cidades, os territórios. Eu tuve a fortuna hoje de viajar por mais de 50 países, mais de 200 cidades do mundo e conhecer muitos processos, mas especialmente percorrer minha cidade, não sozinho, com muitas pessoas, estudiantes, missões do Brasil, muitas missões do Brasil, para conhecer qué fue feito en Medellín en los últimos 30 años. Y hace 2 semanas en Caxias del Sur daba una palestra con los tenis trocados. Esos son los tenis de mi socio. Estos son los míos porque siempre ha sido un percorrido en time, somos un equipo. Y urbanauta es aquel que aprende percorriendo las ciudades, pero no sozinho, percorriendo las ciudades con otro y creando un diálogo sobre la ciudad y los territorios. Entonces, una pregunta que yo quería hacer aquí para responder es: imaginen vocês en 20, 30 años, ¿a dónde llevarían a Santiago Uribe a percorrer Lajes para mostrar que Lajes es una ciudad innovadora, una ciudad que se ha transformado pel pacto, pela aceleración? ¿A qué lugares llevarían a Santiago a conocer en un recorrido técnico, académico? ¿Qué proyectos mostrarían, cierto? Y falábamos ahora sobre que yo trabajo en el escritorio de resiliencia de la ciudad. A palestra anterior falamos que hace parte del proyecto de 100 ciudades resilientes, que yo vengo de Medellín. Muy rápido, ustedes olearon y escucharon que Medellín, o que siempre han escuchado, Medellín es sobre la violencia, sobre Pablo Escobar, estas imágenes que compartíamos esa vez, que la violencia afecta especialmente a las mujeres, los jóvenes, los emprendedores, que hoy Brasil también tiene un problema muy grave de violencia porque 12 ciudades hacen parte de las más peligrosas del mundo. Y la pregunta es: ¿qué fue feito en Medellín para que fuera una ciudad innovadora, más innovadora del mundo? Yo siempre gosto lembrar que cuando competimos en la final para ser la más innovadora, compitieron más de 200 ciudades, o 3 llegamos a la final: Nueva York, Sydney y Medellín, y ninguém acreditaba que Medellín iba a tener el coraje de vencer a Sydney, a Nueva York, y nos ganamos.
unos meses después, el prefecto de Nueva York y su team fue a Medellín a visitarnos y después de la visita faló y dijo, jamás íbamos a ganarle a Medellín. Nunca jamás íbamos a ganarle a Medellín. Y yo voy a contar qué fue feito a partir de los 3 principios que falamos la palestra pasada, y hoy yo voy a poner foco en gobernanza. Entonces lembren, planillar a futuro la ciudad a partir de muchas rodas de conversa, que fue un trabajo feito en Medellín durante 4 años, que comenzó a juntar emprendedores, ONGs, gobierno, universidades, estudiantes, y reimaginar la ciudad, que nos permitió crear esa visión colectiva con 5 grandes sueños: una ciudad innovadora, destino turístico, una ciudad educadora, ser una ciudad pacífica y crear una cultura ciudadana. Vocês también están hoy soñando, han creado esa visión, esas misiones. Y aquí comienza la parte interesante de hoy. Cuando falamos en un pacto por la aceleración o en un pacto por la innovación de un territorio, siempre falamos de asincronicidad. Yo voy a explicar hoy qué significa sincronicidad entre los tipos de emprendedor y cómo ellos en esa sincronicidad crean una nueva gobernanza. Para crear aquella sincronicidad, precisamos que los tipos de emprendedor trabajen coordinada, articulada y a través de procesos de colaboración. ¿Y cómo emerge o se da esa gobernanza? Entonces, a primera cosa, falábamos que no son 4 hélices. Ahora vamos a hablar de las hélices. Entonces, a hélice de las universidades, a hélice de los empresarios, a hélice de las organizaciones de la sociedad civil y a hélice de gobierno. Y hay 2 hélices que están en el centro, porque tradicionalmente las personas, los cientistas falaban que ellas son receptoras de procesos, mas la naturaleza y el territorio, ellas son sujeto. Naturaleza y territorio nos falan permanentemente de qué tipo de innovación, de qué tipo de aceleración, de qué tipo de desenvolvimiento debe hacer una sociedad que habita un territorio, una naturaleza específica. Yo voy a dar un ejemplo muy simple. Hoy yo soy consultor de Porto Alegre, en el Pacto Alegre. Yo siempre falo que la innovación del Pacto o de Porto Alegre debería ser una innovación anfibia acuática. Porto Alegre es agua. Porto Alegre, una ciudad feita pel agua. Y dar las costas a esa naturaleza, a ese territorio, fase o que aconteció recientemente. Vocês falan, Santiago está loco, ¿de qué cosa está falando? Y voy a dar ejemplos muy simples de cómo otras sociedades comprendieron que las eran agua e hicieron del agua parte de la vida. Entonces, Rotterdam y Ámsterdam, ciudades en vaso de agua. Ellos tenían 2 caminos: crear una muralla y separarse del agua, o invitar a que el agua entre y ser parte del agua. Los mejores sistemas de movilidad de Rotterdam y Ámsterdam son los canales. Ellos abrazaron el agua. Yo imagino hoy Porto Alegre, una ciudad llena de canales maravillosos que permitan una nueva forma de vida, una ciudad acuática, una cultura anfibia. O
va a construir unas murallas y la naturaleza tiene tanta fuerza y tanta paciencia que va a esperar 40, 80 y 100 años y él va siempre a sobrepasar las murallas, siempre, siempre. Y entonces mientras más altas las murallas, más fuerza la naturaleza y más impacto va a tener aquellas incientes. Mi invitación es que oye Porto Alegre comience un pacto por la aceleración del territorio pensando en una cultura anfibia. Entonces, a primera pregunta para Layes, ¿cómo la naturaleza y el territorio definen la naturaleza de nuestro pacto? ¿Qué tipo de tecnología e innovación precisamos para el territorio y la naturaleza de Layes? Yo venía entrando, oye acá, y voy a saltar a este otro lado, y la cultura y la identidad, ellas tampoco son receptoras, ellas son sujeto. Gente, vocês son campesinos. Da la vuelta 10 minutos. A feria más importante de você, gente, você puede venir un minuto, solo un minuto acá. Sí, ve, olha, esos son vocês. Y no están atrasados, ellos están muy adelantados al desenvolvimiento. Entonces, cuando hablamos de aceleración del territorio, nos precisamos entender que hay dos hélices que son la columna vertebral, a naturaleza, el territorio, a cultura e identidad. A próxima semana, cuando vocês vayan a construir proyectos, lembren quién son, lembren qué territorio habita en vocês, lembren qué memorias habitan en vocês. Y yo voy a dar ejemplos muy simples de eso para que vocês entiendan con ejemplos. Y después, você precisa de jóvenes, siempre jóvenes, porque los jóvenes son la energía, pero además los jóvenes son quienes van a implementar los procesos de planeamiento de largo plazo. Si vocês planean la ciudad para dentro de 50 años y trocen jóvenes de 15 a hablar con vocês, en los próximos 15 años, ellos son quienes van a implementar la visión que vocês planearon. Precisamos de jóvenes en el trabajo del pacto. Yo siempre hago una provocación: levanten de las caderas personas menores de 20 años que están aquí. Tenemos un problema grave. Precisamos que ellos estén conozco acá, porque ellos no solo son la energía, sino que ellos, a través de diálogos intergeneracionales, son una posibilidad de implementar nuestros planeamientos de largo plazo. Y a última hélice, yo no fui quien colocó ella, fue una persona de Brasil en Petrolina, en el aula que odié en Petrolina, que él levantó y dijo: você tiene un gap mayor en aquella teoría, você precisa de los adultos. Y él faló y yo quedé pensando, volteé a casa porque yo soy como las vacas, rumiar y rumiar, y después dije: él tiene toda razón, los adultos son la memoria. Y un planeamiento sin memoria es un planeamiento que no tiene sentido. Yo voy a dar un ejemplo muy simple. El mundo de hoy está en el abismo de una nueva guerra mundial.
Y todo mundo esqueció que a fuerza que motivó la Segunda Guerra Mundial fue la polarización. A misma que acontece hoy. A polarización no política. Cuando a polarización entra como una semente en el núcleo de nuestras familias, fodeó todo. Tenemos un problema mayor. Y los adultos son la memoria para lembrar que eso puede acontecer. Precisamos de adultos mayores que nos lembren que a veces el camino está torcido. Yo no sé cómo falan vos cuando desvía el camino. Entonces, oye, yo falo de 8 hélices y yo acho que cuando miro esa nueva práctica, yo hallo mucho más equilibrio en la posibilidad del desenvolvimiento de los territorios. Entonces, nos creamos en el año 2003, cuando hablamos de 4 hélices, las universidades, las empresas, el Estado y la sociedad, un comité que llama CUES, yo falé de él, parece a lo que ustedes están hoy constituyendo, y yo voy a hablar, y lembren que yo falé que el CUES se reúne todas las primeras sextas do mes, 232 plenarias, aconteció a plenaria 232, la sexta de la semana retrasada, ole ahí, plenaria 232. Yo estaba en Medellín con 18 prefectos de la Argentina que me acompañaban. Y Olia, después de 22 años de que falamos en el CUES. Siempre que se reúna el comité de voces, lembren el propósito. Y una cosa, el propósito es una entidad viva, mutante, la puede cambiar. No precisan de ser esclavos de un propósito, él puede mudar. Mas traten de que el propósito tenga siempre una columna vertebral. ¿Cuál propósito para Medellín? Oye, consolidar la ciudad como epicentro de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, acelerando su desarrollo económico y social. Siempre económico y social. Y oye, qué maravilla. Propósito, ahí está, ¿cierto? ¿Y cómo hacer para que ese propósito acontezca? Hombre, vosotros tienen un trabajo como gobernanza que es dinamizar a soluciones a los grandes desafíos de ciudad. Vosotros precisan ser los expertos de los desafíos de la ciudad. Normalmente ese era un trabajo feito por el sector público. Hoy es un trabajo de este consejo, de este comité. Hoy es la tarea más importante que tienen vosotros. Entender cómo dinamizar las soluciones a los grandes desafíos. A segunda, cómo conectar el mundo a través de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para posibilitar estas soluciones. Y ustedes aceleran el desenvolvimiento con negocios de alto impacto, negocios sociales, negocios de la industria del campo, demás. Y oye el corazón de nuestro movimiento. ¿Qué mueve
el pacto per la innovación y en voces el pacto per la aceleración del territorio. Conocimiento del ciudadano. Conocimiento del ciudadano. La experiencia del ciudadano en la ciudad. Son los instrumentos que hacen que todo esto bombee para que vocês funcionen como el corazón del desenvolvimiento de la ciudad. Vocês precisan conocer como ninguém los desafíos de la ciudad, las soluciones a los desafíos, pero vocês precisan conocer en profundidad al ciudadano de Lages. La experiencia de vida del ciudadano de Lages. Yo voy a compartir la presentación original, tranquilos. Y hoy hablábamos que ya Medellín quiere ser la capital de la inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial. Y imaginen que para hacer eso, ¿de qué hablamos nuevamente? De la gobernanza. Entonces, ¿qué va a hacer? Coordinar las estructuras de colaboración. El Estado crea infraestructuras. El trabajo más importante del Estado es crear infraestructuras. Yo ahora voy a dar ejemplos. De la academia, gestionar conocimiento y recursos para los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La sociedad civil, ayudar a los gobiernos locales para que redacten mejores políticas públicas. Y las empresas, fomentar una cultura de la innovación. Vocês no pueden tener una ciudad, un territorio con más aceleración y un desenvolvimiento si cada empresa no comienza a hacer una transformación interna per la innovación, per la ciencia, la tecnología, per el mejoramiento y aprimorar los sistemas internos. No funciona de otra manera, no funciona que la ciudad se vuelva una ciudad innovadora y todo el mundo vuelva innovador, no. Vos se crea empresas innovadoras, ciudadanos innovadores, instituciones públicas innovadoras, sociedad innovadora y la ciudad vida innovadora. Todos y cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y ahora miren el pictograma de Medellín. Esta es toda la hélice pública, las empresas públicas. Todas estas son más empresas, es que yo no alcanzo a leer de acá, las empresas privadas, todas las universidades y todas estas las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí todos los diferentes procesos, proyectos que vienen siendo feitos para el desenvolvimiento de nuestra misión. Ahora, entonces, si ya sabemos un poco de arquitectura, ¿qué tipo de emprendedores deben trabajar juntos? Y hay 5 tipos de emprendedores: el cívico, el empresario, el político, el social y el académico. No todo político es emprendedor. Precisan tener políticos emprendedores. No todo empresario es emprendedor. Precisamos que la mayoría de los empresarios volten a la cultura del emprendimiento. Y no todo líder cívico es emprendedor. ¿Qué los hace, qué hace que ellos sean emprendedores? Hoy voy a hablar solo de estos 3,
que son el centro de la gobernanza, oye, para vosotros. Entonces, el empresarial, ¿cuál es la motivación de un emprendedor empresarial? Retorno y lucro. Él hace negocios porque él quiere tener un retorno y lucro, generar riqueza, todo cierto, perfecto. El político quiere reconocimiento y poder. Si sabe utilizar el poder, que sea el mejor emprendedor. Y el cívico está motivado por una causa, por una misión y por una creencia. Ahora, vengan para acá. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de esos emprendedores? El empresario siempre piensa en un año porque él es medido por el crecimiento económico. Este año crecí el 10%, el 15%. Él tiene que entregar un EBITDA, un balance, siempre anual. El político piensa en 4 años y el cívico piensa en 40 años. Ahora ya están entendiendo qué tipo de emprendedor precisamos que lidere nuestro pacto. Todos deben estar allí, mas precisamos que el emprendedor cívico emerja en el grupo de voces y comprenda que lo que va a motivar aceleración y el desenvolvimiento del territorio en Layes precisa de una visión de 40, de 50, de 100 años. Ahora, ¿cuáles son las actitudes? El empresario, un buen administrador, sabe hacer las cosas, sabe realizar proyectos. Los políticos, algunos de ellos son vos en liderar, algunos. Y el cívico influencia, moviliza y tiene una cosa maravillosa y es que puede planear. ¿Y qué tipo de interacciones hace cada emprendedor? Él está motivado por el deseo, satisfacer deseos, necesidades y generar riqueza. El líder por controlar o delegar el poder, el líder político, más el emprendedor cívico pretende generar una cosa: confianza. Construir confianza para poder desenvolver ese planeamiento de largo plazo. Ahora, en esa nueva gobernanza, la pregunta que ustedes tienen que hacer la próxima semana es: todos ustedes, ¿cómo miran en lideranzas cívicas? Un líder, un emprendedor político puede ser un líder cívico, sí, mas precisa mudar de mindset, de forma de pensamiento. Un empresario puede ser un líder cívico, un emprendedor cívico, sí, yo voy a dar ejemplos de eso ahora. Un emprendedor académico también, mas precisa cumplir con esas condiciones. Y cuando se junta aquella gobernanza diversa y los tipos de emprendedores, se crea y habilita un estado para el desenvolvimiento del territorio que es la sincronidad y la continuidad de los proyectos. Cuando los empresarios, el sector público, academia, gobierno, a sociedades, jóvenes, personas que son más bellas, que son a memoria, entienden territorio, a cultura, identidad, a naturaleza, ellos sincronizan todo ese conocimiento
que permite la continuidad del desenvolvimiento de proyectos para la implementación de esa visión de largo plazo. Hasta ahí vamos bien. Y lembran que falábamos que precisamos de diálogos intergeneracionales, os jóvenes siempre presentes. Então, un líder cívico en Medellín, los empresarios se hicieron una pregunta: nos queremos crear una organización cívica, no empresarial. Ellos ya tenían FEComercio, ellos ya tenían las cámaras de comercio, ellos querían juntarse como empresarios para crear una lideranza cívica. Y crearon una lideranza cívica que llama Pro Antioquia. Acá podría llamar Pro Lajes, ¿cierto? Entonces, a primera recomendación, será muy complexo para vocês falar sobre una misión y una visión colectiva de ciudad si los empresarios no se juntan primero y se ponen de acuerdo ellos sobre la visión y la idea de ciudad en la que ellos como empresarios quieren participar. Porque después el diálogo con instituciones de otra naturaleza se vuelta más complejo. Entonces, una primera recomendación de hoy en adelante: a metodología que están siguiendo da cierta, mas cada hélice comience un trabajo de preparación de la hélice simultáneo. Los empresarios comiencen a reunirse una vez por mes, una vez cada 2 meses, todos empresarios, para que construyan como empresarios a visión empresarial de la ciudad en la que quieren construir, de la ciudad en la que quieren trabajar. Después, a SONGI, las organizaciones de la sociedad civil, todas juntas, que las trabajen juntas. Y ustedes van a ver cómo el diálogo va a crecer en riqueza y en la posibilidad de nuevas visiones. Esta lideranza cívica, feita por los empresarios, crea Pro Antioquia. Ellos imaginan desde 1975, miren cómo imaginan la ciudad. Ellos ya imaginaban un centro de innovación para la educación, un centro de innovación para la ciudad. Ellos imaginaban el aeropuerto, el metro, todo un trabajo de aprimorar la educación, mejorando las condiciones y habilidades de los maestros. Mas, o más importante, a lideranza cívica de los empresarios no trabajó por mejorar las condiciones de sus empresas, mejoró por trabajar las condiciones habilitantes del ecosistema. ¿Cuáles condiciones? Emprendimiento para todos, como todas las empresas juntas. Creamos una fundación que promueva una cultura de emprendimiento para ellos, para todos ellos. Que genere competitividad para todo el ecosistema, no para sus empresas. Que nos enseñe cómo ser competitivos a ellos. Y abrir la janela de la internacionalización. Ustedes me van a decir, Lajes, ¿cómo va a hablar de internacionalización? Yo estaba en el almuerzo y una empresa de biotecnología de vocês hoy está abriendo camino con la empresa de leite más grande de Colombia, de Lajes.
¿Verdad o mentira? Ese emprendedor cívico debe crear las condiciones para mejorar las condiciones de competitividad y de internacionalización de todos vosotros. Y voy a dar un ejemplo muy simple, porque hoy gusto de ejemplos muy simples. Oye, creamos juntos Prolayes y nos somos a mesa que va a trabajar para mejorar la competitividad y la internacionalización. ¿Cómo hacer? Muy simple. Existe Prolayes. Vamos a poner un indicador para el próximo año. Próximo año, por lo menos 5 empresas de la feria tienen que ser internacionales. Y todos trabajamos en convidar y asegurar que 5 empresas del próximo año sean internacionales. Y los primeros años van a tener que pagar vosotros los pasajes, el hotel, todo. Para la del año 2026, 10. Para la del año del 2027, 15. Y dentro de 20, Prolayes va a ser a mayor feria de Santa Catarina con presencia de empresas internacionales. Porque de 5 en 5 va a tener 200, 500 empresas y va a multiplicar los negocios. Mejorando los esquemas de internacionalización con un proyecto muy simple. Convidar 5 empresas internacionales cada año. 5, 10, 15, 20. Es un proyecto muy difícil. Es un proyecto muy difícil de hacer. Yo quiero una respuesta. ¿Sí o no? No. Es un proyecto muy simple. Convidar 5 empresas internacionales. Gente. Es algo que todos podemos hacer. Ahora, emprendimiento, competitividad y empleo formal. Oigan los 3 objetivos de ese emprendedor cívico. Y además, faló y dijo, no solo precisamos trabajar a dimensión económica, también precisamos trabajar en otras dimensiones. ¿Cómo hacer para que todo lo que es feito en la ciudad tenga iniciativas de impacto colectivo? Que no sea solo un buen negocio para vos, sino que tenga por lo menos un impacto colectivo. Ya voy a contar. ¿Cómo crea un laboratorio de políticas públicas y prácticas de educación? Y como dice, gente, si usted tiene una fundación, una organización, ¿cómo las juntamos todas para hacer una fundación de fundaciones? ¿Cómo crear procesos de articulación de las fuerzas naturales que ya existen en el ecosistema? Y aquí es muy simple. Voy a dar el ejemplo. Es que sé tu nombre, Flavio. Entonces, Flavio consiguió una empresa amiga internacional que va a venir a Prolayes del 2025, ¿cierto? Porque Flavio tiene negocios con la empresa, todo. La empresa bien está ahí. Más Flavio, iniciativas de impacto colectivo, crea un seminario para que una semana después de Prolayes, aquella empresa y él cuenten la experiencia de cómo es que ellos tienen una relación de negocios internacionales para que el ecosistema aprenda de cómo aquello debe ser feito.
Y todo el mundo va a hablar, pero la gente va a aprender cómo Flavio hace las cosas y va a copiar. Eso es lo que queremos. Porque si copian las boas prácticas, el ecosistema crece. El problema es que solo copiamos malas prácticas. Porque no compartiremos las boas. Entonces el ecosistema fechado siempre está ciego y no sabe dónde mirar y copia malas prácticas. Debe abrir para crear iniciativas de impacto colectivo. La pregunta para ustedes es, siempre que ustedes van a hacer algo que es bueno para su empresa, ¿cómo traer los aprendizajes de aquello para todo el ecosistema? Y compartir, porque es la mejor manera de crecer. Si eso no acontece, el ecosistema se está canibalizando, se está comiendo el mismo, ¿cierto? Y yo voy a hablar de ese líder cívico, de un proyecto feito en Medellín por esa lideranza cívica, que hoy hace que Medellín sea reconocida a ciudad que logró disminuir el calor con corredores de árboles verdes. Lembran el horizonte de tiempo del líder cívico, del emprendedor cívico. ¿Cuántos años es? 40. En 1985, exactamente 40 años atrás, Medellín, un empresario, Jorge Molina, faló para Pro Antioquia y dijo: gente, la ciudad precisa de árboles. Si la ciudad sigue creciendo y vamos a tener tantos vehículos, en 50 años va a ser una ciudad muy quente, y si no tenemos árboles vamos a sufrir de islas de calor. Y en el planeamiento que ustedes van a hacer la próxima semana, él propuso un proyecto muy simple. Creemos una agencia verde para la ciudad que pueda leer cuáles son los árboles urbanos que precisa la ciudad y que todos los años sembre árboles para que Medellín en 40, 50 años sea un corredor verde. El prefecto de aquel tiempo, que era un prefecto, un emprendedor político, reconoció el poder de esa solución, nombró a Jorge Molina prefecto verde, entregó unos recursos, un grupo, un team de personas, y durante 40 años se dedicaron a sembrar árboles en la ciudad. Más crearon, voy a voltar aquí, una iniciativa maravillosa. Crearon un vivero para que la ciudad no tuviera que comprar árboles, sino que en el vivero pudiera sembrar árboles para que después pudiera replantar más árboles. Llamó al Jardín Botánico, que casi siempre es una institución que gasta mucho dinero en las ciudades y no sirve para mucho, y dijo: y si ustedes son los gerentes de esto, ustedes saben mejor que nadie de plantas. Y hoy el Jardín Botánico de Medellín, esa empresa pública que cuida nuestros corredores verdes, cuida nuestro vivero y gana mucho dinero que la prefectura paga, porque ese proyecto es un proyecto maravilloso. Hoy Medellín es reconocida como una de las únicas florestas urbanas del mundo. Mas comenzó con un asunto muy simple: voy a devolverme. Vamos para atrás nuevamente. Una causa, una misión, planear 40 años.
Tranquilos. A natureza y el territorio falan todos los días sobre qué tipo de emprendimientos precisan vocês, sobre qué tipo de negocios, sobre qué tipo de relaciones, sobre qué tipo de oportunidades. Mas tenemos que leer como ninguém esa natureza, ese territorio. El trabajo más importante que hoy debe hacer este grupo es comenzar un conocimiento profundo de estas dos nuevas hélices para la aceleración del desenvolvimiento territorial del Lages. Voltamos acá, para adelante es muy rápido. Ahora, ustedes lembran que cuando você planeja, você tiene que implementar los proyectos. Yo falei de estos, teníamos un desafío como este, lo imaginamos así, ficó como ese, todavía un cara con cabre robado, vendiendo cabre robado. Que una ciudad innovadora, yo conté para ustedes esa vez pasada que la innovación no son las startups, ella precisa ser inclusiva, conocer el contexto local, traer tecnologías, reconocer las necesidades locales de las comunidades y generar inteligencia colectiva. Y yo preciso que ustedes entiendan esta diapositiva que es muy importante. La innovación tiene como eje central las personas, sujetos, que crean comunidades. Expo Lages es una comunidad que vive una semana y que durante todo el año está planeando cómo va a hacer para que el próximo año la comunidad vuelva a estar viva y hacer lo que mejor sabe hacer, que es la feria. Precisan espacios y territorios, objetos y tecnologías, proyectos que tornan en procesos y narrativas. Yo voy a explicar eso con un ejemplo enseguida. Falamos la vez pasada que las ciudades no son edificios, infraestructura, son las personas. Esa es la ciudad, ¿cierto? No somos Lages. Lembren que ese es Lages. ¿Cierto? Y que el proyecto más importante del programa de aceleración territorial de Lages son las personas, son los sujetos. Y yo voy a dar el ejemplo con el case de Medellín, y esta es la segunda gran recomendación de hoy. Vocês, el ecosistema de aceleración del desenvolvimiento territorial del Lages es un proyecto de proyectos. Si vocês son solo unas reuniones periódicas en las que las personas hablan y digan: yo voy a tener que dejar el trabajo porque voy a una reunión del ecosistema, aquello no va a funcionar. La única manera de fortalecer la gobernanza es haciendo acciones concretas. Vocês no precisan que ninguém les enseñe tácticas de engajamiento. Yo voy a ser muy franco, esa es la mayor mentira del mundo. O se tiene que hacer una táctica de engajamiento para hacer el almuerzo de la casa. Se juntan o alguien tiene una tarea y hace el almuerzo. Você tiene que hacer una táctica de engajamiento para llevar la filia a la escuela mañana. Aprendemos en el hacer.
Cuando este grupo se convierta en un proyecto de proyectos, las personas van a venir a trabajar y no a reuniones. Y otro que decir aquí, reuniones no son trabajo. Cuando cada uno de nos encuentre que es útil en un proyecto, que está haciendo una labor por la ciudad, ustedes no van a precisar ni consultoría. Y lembren, no somos una consultoría muy extraña, porque no queramos ficar aquí para siempre. Yo sueño que algún día vamos embora y ustedes no precisen más de nos. Y ojalá no sea durante mucho tiempo. Mientras más rápido, mejor. Que ustedes sean a inspiración para nosotros y nos podamos mostrar el case como un case exitoso. Más precisan convertirse en un banco de proyectos, un proyecto de proyectos. ¿Cómo hacer? Leer los desafíos de la ciudad para virarlos en oportunidades. Voy a voltar ahora a esta. Oye, y es la única parte teórica que voy a compartir con vosotros. Oye, tenemos 4 desafíos mayores para el desenvolvimiento de un territorio. Y es sincronizar lo humano con lo tecnológico, lo rural con lo urbano y la naturaleza con la cultura. Y voy a dar ejemplos. ¿Será que las máquinas nos van a reemplazar? ¿Cómo combinar lo humano y lo tecnológico para que sean la mejor versión en sus capacidades de trabajo? Yo voy a dar una dica de un amigo mío. A preguiça natural no la reemplaza la inteligencia artificial. A preguiça natural no la reemplaza la inteligencia artificial. Son ecosistemas y personas preguizosas utilizan la inteligencia artificial. Las creativas utilizan la inteligencia que ya tenemos, que creó la inteligencia artificial. Urbano rural. No todo el campo tiene que ser así. También hay otras formas de ruralidad. Y precisamos equilibrar, por eso falo de desafíos. Y la cultura y la naturaleza. Yo viajé hace unas semanas a Mato Grosso del Sur, entre Campo Grande y Dorados, unos 400 kilómetros, y nunca imaginé ver un incendio de 400 kilómetros. Y ese día lloré porque vi que el fin del mundo estaba muy cerca. Si no equilibramos, no vamos a tener en dónde morar, y precisamos hacer eso. Ahora, el trabajo de ustedes tiene un grado de complejidad porque precisamos que el desenvolvimiento piense en resiliencia, en renovación de las relaciones humanas y en regeneración de los ecosistemas naturales. O sea, hoy tenemos unos nuevos desafíos. Y de reimaginar a reconstruir, lembren que hablamos de la transformación del pasado incremental y selectivamente, soñar en grande. Yo conté la historia del metro, que es un sistema multimodal maravilloso, que no tiene subsidios, del aeropuerto, todo. Comenzar pequeño. Yo mostré el ejemplo de las madres comunitarias, madres que no podían
trabajar en la periferia porque no tenían con quién desear las crianzas. Entrenamos 10 de ellas, hoy tenemos 3.800 haciendo este trabajo. Lo mismo con esporte. Y ahora voy a traer un ejemplo maravilloso. Lembran que yo estaba hablando de a cultura como una hélice. El 7 de diciembre todos nos, especialmente las crianzas, salimos a la calle a hacer eso. Y pensando en que queríamos ser un distrito turístico, imaginamos esto: 26 kilómetros del río iluminados, porque la cultura y la identidad nos faló que podíamos hacer. A misma cosa con ciencia y tecnología, iluminar. Y a qué lo viró el distrito turístico de luces de Natal más visitado de toda la América Latina. Esto pequeño, feito por todas las familias, voltado a un proyecto de ciudad. Yo mostré para ustedes, ellos de día son parecido a esto y es feito por mujeres de la periferia que durante todo el año construyen esos objetos maravillosos que iluminan y que hoy hacen de Medellín una de las mayores industrias turísticas de América Latina, a segunda industria turística de América Latina. Solo Río de Janeiro le gana a Medellín, pero tienen el Pavo de Azúcar, playa y mar. Nos no tenemos ni playa, ni mar, ni el Pavo de Azúcar. Mas ya somos la segunda. Y lembran que yo iba a mostrar un ejemplo de cómo el sujeto en el centro hace que la innovación a través de un proyecto vire en una cosa y el emprendimiento vire en una cosa maravillosa. Los jóvenes falaron que ellos querían hacer parte de la industria creativa en Medellín y creamos casas de música. Casas de música donde ellos aprenden a tocar instrumentos, pero también tienen acceso a los mejores equipos de grabación y edición de música. Oye, Medellín tiene 32 casas de música en toda la ciudad, con estudios de este tipo. Olia lo que significó eso. Este año Colombia ganó 14 premios Grammy, no en los Grammy latinos, en los Grammy anglosajones. Colombia ganó 14, 9 de ellos músicos de Medellín: J Balvin, Maluma, Karol G, Juanes, Camilo, Fercho, puedo seguir falando. Hace menos de un mes, la canción más escuchada del verano en Europa y en Nueva York, Karol G, que nació en el barrio donde yo crecí. Si ustedes imaginaran lo que ese proyecto que comenzó como una sola casa de música, la riqueza que llega hoy en Medellín. Ninguém sabe que Medellín hoy es la capital de la música urbana del mundo. No es ni Nueva York, ni Miami, ni Los Ángeles, es Medellín. Spotify solo tiene 5 estudios en el mundo: Estocolmo, Londres, Nueva York, Miami y Medellín. Mas comenzó como un proyecto que se hizo una pregunta por un sujeto, el joven que quiere ser músico. La pregunta que yo tengo para vos es:
cuáles son los sujetos de aceleración con los que ustedes quieren trabajar los próximos 50 años. Si ustedes no saben cuáles son esos sujetos, nada de lo que planeen la próxima semana va a acontecer. Nada. ¿Cuáles son los sujetos que quieren que vivan, que disfruten y gocen las leyes de los próximos 50 años? Si no tienen esa respuesta, volten a hacer el trabajo que van a hacer la semana entrante para que lo puedan hacer bien feito. Precisan saber qué sujetos son los que ustedes quieren construir para leyes, porque para esos sujetos pueden hacer el trabajo de traer tecnología, espacios, proyectos, y ellos juntos van a crear un proceso que va a permitir una transformación y años después ser una narrativa de la experiencia que fue feita en leyes. Más precisan poner en el centro esos sujetos. Yo estaba construyendo una plataforma en línea porque yo quería preguntarles y que ustedes participaran con internet de qué personas son las que ustedes imaginan. Hagámoslo durante los próximos 10 minutos, así no tengamos la plataforma, porque de verdad que es muy importante. Cuando ustedes imaginan leyes do futuro, ¿cuáles personas imaginan? ¿Haciendo qué? Es una pregunta muy compleja, mas es la pregunta que precisamos resolver. Y hoy no precisamos tener la respuesta, mas deberíamos, pelo menos como grupo, comenzar a pensar. Yo voy a pasar el micrófono para que demos algunas ideas, falemos algo. Si no tiene que hablar, siga pasando. É difícil? Vamos pensar. Cris? Na verdade, eu tive uma experiência bem positiva algum tempo atrás, trabalhando com os jovens jovens aprendizes, eram mais ou menos uns 500 na época, jovens do ensino médio, jovens universitários, e sempre quando eu ouço, assim, é muito difícil lidar com o jovem, eu acho que eu estou falando mais sobre mim do que sobre o jovem, sobre a minha impaciência de sentar e ouvi-lo, né? Então, quando a gente teve essa oportunidade de ficar uma tarde com cada turma, a gente viu um mundo possível. Eu lembro muito bem que a gente oferecia para eles, numa das atividades, como que poderia ser o local, né? A proposta era a transformação do local de entorno onde ele estava inserido, ali na escola, na instituição, e eu deixava eles criarem. Eu lembro muito bem de um deles dizendo assim: prof, nós vamos construir um L ponto para os ETs, que logo eles podem estar vindo na Terra e eles vão vir estudar aqui com a gente. Eu disse: ok, o mundo é seu. Se você acredita nisso, se você acha que isso é viável, vamos construir então esse projeto. Porque eu acho que esse é o principal, assim, a gente não tem que estar com a ideia pronta de como vai acontecer, mas precisa ter iniciativa, né? A ideia dele construir esse projeto, colocar ali em prática, pelo menos para demonstrar para a turma, uma ideia que estava na mente dele, pode ser reconstruída, não seja um ET, mas quem sabe seja o eu do futuro, né? Eu vou dar exemplos para que comencemos bem simples, porque você ya falou, os jóvenes deberían ser uno de los sujetos que deberíamos pensar. No precisamos hoy tener la respuesta, mas yo acho que los jóvenes sí deberían ser uno. ¿Cuál va a ser el joven de Layes para los próximos 50 años? ¿Qué queremos que ese joven pueda hacer? Si no queremos que vaya en Bora y todo lo que ya hemos evidenciado. Si
olhamos a la natureza, a la cultura y reconocemos que somos campesinos, ¿por qué también no nos preguntamos por qué tipo de campesino agricultor queremos que viva en Layes los próximos 50 años? ¿Será que el campesino es importante para esta región? Levanten la mano los que crean que el campesino es importante para esta región. ¿Tiene duda? Está bien. Levanten la mano los que no tenemos duda. Ese diálogo es muy importante, porque solo si ustedes se ponen de acuerdo, van a saber sobre qué sujetos son los que tienen que trabajar, para confirmar a dúvida o para resolver a dúvida. En Medellín teníamos la duda de trabajar con los jóvenes, si los jóvenes eran los sicarios de Pablo Escobar. Ninguém acreditaba en ellos. No, ¿para qué trabajar con los jóvenes? Ellos destruyeron la ciudad. Más alguien levantó la mano y dijo, mas si ellos tuvieron la fuerza de destruir la ciudad, imaginen si viraran en proyectos para el bien de la ciudad, lo que esa fuerza podría hacer. Y dio cierto. Esa pregunta tiene que ser feita en el grupo. Yo voy a dar un ejemplo. Yo conté el ejemplo de la Finlandia para ustedes, ¿o no? ¿Cuál? El de educación. Ya lo escucharon. Lembran del ejemplo de la palestra de educación de la Finlandia. ¿Cuántos libros están leyendo ya ustedes? Este comité, ¿cuántos libros está leyendo este año? ¿5? ¿Sí? ¿Cuántos? Fala. 2 de liderança. 2 de liderança, está bien, ¿cierto? A pregunta es, y yo volto cuando hablábamos del planeamiento estratégico de una ciudad. Normalmente van a encontrar planejadores que les preguntan a usted, ¿qué ciudad imagina usted para el año 2050? ¿Cuál es la Layes que usted imagina para el 2050? Y todos ustedes imaginan una ciudad diferente. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué ciudad imaginan ustedes que va a ser Layes en el 2050? Com as pessoas mais instruídas, os jovens. Pessoas prósperas. Pessoas prósperas. Pessoas seguras. Pessoas seguras. Bom destino turístico. Buen destino turístico. Mobilidade. Con una mayor movilidad. Eu pensei em metrô para Lages. Voy a hacer la misma pregunta diferente. Pode voltar lá naquela imagem com as mulheres? Esta. Não, das mulheres da liderança das escolas? Ah, las más comunitarias. Isso. Esta ou esta? Eu acredito que aquilo que a gente conversou da outra vez, né? Se eu não atacar a liderança nos bairros para mudar a mentalidade, o mindset, isso não acontece. Então eu vejo lá na frente já Lages com seus polos de escolas, as bibliotecas, Muy trabalhando a liderança. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir la visión? Senso de comunidade, eu acho. Senso de comunidade, eu acho que é algo que a gente tem que ter. É o nosso exemplo, né, Uribe? Quando você chamou alguém para vir aqui, estou atrasado, não posso.
Y ahora voy a hacer la misma pregunta, pero bien feita, como se debe hacer en el planejamiento. ¿Qué trabajo deberemos hacernos para que la ciudad que imaginamos en el 2050 acontezca? Y cada uno de ustedes ya hablaron cómo se la imaginan. ¿Qué trabajo tiene que hacer usted para que tenga metro? Con una mejor movilidad, que sea destino turístico, que sea una ciudad próspera, segura,